Buenas noches, estamos nuevamente acá hoy martes para poder compartir. Estamos en el anteúltimo día para finalizar esta semana, donde mañana sí ya estamos terminando con la última tarea práctica que estamos presentando para la familia. Esta fue una semana muy interesante en la cual el Señor nos permitió ir revisando distintos aspectos de nuestra vida, distintos aspectos de nuestra familia, y bajo el lema de lo que celebramos en este tiempo, que es sacar toda levadura de nuestra vida, hacer este descacharrado espiritual, limpiando, santificando nuestra vida. Es lo que el Señor está pidiendo después de haber experimentado y celebrado la cena pascual, donde recordamos la salvación como un regalo, como algo que Dios nos regala y lo obtenemos mediante la fe. Así que queremos orar en esta noche y queremos pedir que Dios te bendiga y te esté acompañando como familia, para poder también unirse a esta celebración. Padre del cielo, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias por acompañarnos estos días. Gracias por revelarnos distintos aspectos prácticos de nuestra santificación. Yo quiero pedirte que la luz de tu presencia ilumine en estos días que quedan todavía. Pero seguramente que hay cosas que van a quedar, Señor. Sigue alumbrando, sigue guiando, sigue revelando lo que tú estás esperando para nuestra vida, a cada uno de nosotros. Y yo bendigo en el nombre de Jesús cada familia, en el nombre de Jesús. Y como dijimos la otra noche, yo saludo a la iglesia que está en tu casa. No importa si estás solo, bueno, estarás voy al Señor. Si estás con algún integrante de la familia, ya son 2, 3, 4 o la cantidad que sean. Es la iglesia Emanuel que está en tu casa. Hoy, la tarea que tenemos para hoy es revisar si hay algún pecado, escucha bien, si hay algún pecado que cometió alguien de tu familia que viene como repetición de tus antepasados. Así que vamos a concentrarnos en esta noche en pecados que se vienen repitiendo de tus antepasados. Cuando un pecado o un patrón de conducta pecaminoso persiste en las generaciones, nosotros necesitamos revisarlo y ver qué está pasando en esa instancia. Padres, abuelos, dejan herencia, eso lo sabemos. Así como hay herencia buena, también hay de la otra. Nuestra responsabilidad es identificar lo malo, arrepentirse, cortarlo, sacando de nuestras prácticas a través de la confesión y preparar, esto es muy importante, y preparar anticuerpos espirituales para rechazar toda posibilidad de retornar a estos pecados. Debemos entender, y acá es muy importante y me quiero detener en este punto, de la repetición de hábitos o costumbres pecaminosos. En cuanto al pecado en sí, cada individuo es responsable en forma personal e individual por su pecado. O sea,
Explicamos esto con otras palabras. No es cuestión de echarle la culpa a nuestros antepasados. No es ese el propósito. No es ese el propósito. Ellos tuvieron la luz que tuvieron. Por más creyentes que eran, ellos tuvieron la luz que tuvieron. Pero hoy vos contás con una luz mucho mayor. Así que en base a esa luz, esa revelación del Espíritu Santo, es importante que veas si hay una serie de repeticiones que se están dando en tu vida. Y si eso hay, es importante que lo puedas estudiar. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Dice: ningún padre será responsable del pecado de su hijo, y ningún hijo será responsable del pecado de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Entonces, lo que estamos trabajando en esta instancia y la propuesta que estamos haciendo es en los patrones de conducta de pecado. Y acá tenemos que diferenciar. Una cosa es el pecado en sí y otra es lo que es una conducta de pecado. Si bien una conducta de pecado no es un pecado en sí todavía, pero si no se modifica ese hábito, esa conducta, esa tradición en tu vida, en tu familia, sin duda te va a llevar a concretar nuevamente ese pecado. Por eso es importante no solamente detenernos en el pecado en sí, sino en estudiar todo el contexto. ¿Por qué se llevó a que yo vuelva a repetir en esa instancia? Y eso es importante, estudiar cada pecado en forma por separada. Así que una tarea tremenda. Sabemos que esto no va a terminar hoy. La idea es que esto haya un principio que vayas captando y que vayas desarrollando en tu vida. Y esto es algo dinámico, es algo que va a llevar tiempo y seguramente más adelante el Espíritu Santo te va a ir revelando algunas cosas, y a medida que vas charlando con tus padres, las personas mayores, eso no se lo va a sacar en una charla y en dos. A veces son todas situaciones incómodas. Muchas veces las mismas familias tratan de tapar estos pecados, por eso es muy difícil hacer toda la tarea de investigación. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo te dé los medios, la forma de poder hacerlo y poder identificar, y una vez que identificas podés cortar y modificar toda esa conducta de pecado. Porque acá es algo muy importante que yo quiero detenerme en esta parte. La bendición que tenemos hoy es de cortar con esa herencia, y vas a preparar a tu descendencia, a los que van a continuar tu descendencia, un escenario más limpio, un escenario más fácil para que ellos puedan desarrollar su fe en Jesús con toda libertad. Así que vale la pena el esfuerzo, vale la pena ponerse a estudiar, buscar en oración, consultar, preguntar en cuanto a los pecados que vienen como repetición, para poder cortarlos y apartarse totalmente. Lo más hermoso que podés pensar es saber que le vas a dejar una herencia de bendición a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y el día que ya no estés más, y si el Señor no viene pronto, esos nietos, bisnietos se van a acordar del abuelo, de la abuela, de esa nona, esa abuela, y se van a acordar, y que esos queden los recuerdos
lindos, recuerdos de fe, recuerdos en los cuales ellos puedan fortalecer su fe. Eso es lo más hermoso y lo más gratificante. Y tenemos la oportunidad de trabajar en esa instancia. En Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6, dice, Dios se presenta como un Dios celoso, que visito el pecado de los hijos y de los padres rebeldes hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mi palabra. Así que en tus manos está la bendición, no solamente de tu vida, sino de las generaciones que te van a seguir. Por eso este tema de cortar, de limpiar tu prontuario y que ya no tenga más repercusión en los demás, esas debilidades, esos pecados, esos contextos pecaminosos que llevaban a desobedecer la palabra del Señor. Por eso es importante que revises los pecados que cometieron. Por eso es importante que revises los pecados que cometiste. Vos, integrantes de tu familia chiquita, y encuentres esta información. Si tus antepasados tenían el mismo problema, es muy importante que lo analices y veas por qué razón vos estás cayendo nuevamente en el mismo pecado. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos tienen problemas con la mentira. Y yo me sorprendí la cantidad de cristianos, creyentes, miembros de iglesia que están atados con la mentira. Inclusive que me sorprendí mucho que lo transmiten a los hijos, y aún a los hijos pequeños, como algunos hasta piensan que hay mentiras blancas, como que parece que son menos pecaminosas, pero la mentira es mentira. Y qué bueno es que aún si hay un niño, si es un bebé, poder hablarle con la verdad, Pero algunos tienen ese problema con la mentira, con el engaño, con la infidelidad, con el robo, con la conducta, con una conducta de violencia. Violentos, abusadores, peleadores, incapaces de poder trabajar en grupo. Esto hay que atender. Algunos tienen problemas con sus emociones, no tienen un equilibrio emocional, son inconstantes, empiezan una cosa y no la terminan. Otros tienen problemas con las crisis financieras. Otros con enfermedades que vienen repitiéndose. Entonces es importante atender. Hay algo que no está bien. Hay algo que podemos modificar. Hay algún hábito que tenemos que cambiarlo. O hay lugares que tenemos que dejar de ir. O hay costumbres que tenemos que cambiarla. Tenemos que estudiar estos temas. El caso de la adicción a droga, a alcohol, a juego al azar, adicción al trabajo compulsivo. Después podríamos seguir hablando del embarazo de soltera, de los divorcios, y podemos seguir y hacer una lista bastante extensa de pecados. Si vos ves que esa instancia también estuvo fuerte en tu papá, y si podés ver que también estuvo en tu abuelo, en tu abuela, entonces es importante que abras los ojos, que realmente estudies este caso con profundidad y
y que lo tengas en cuenta, y que tengas en cuenta, y que seas muy prolijo a la hora de estudiar el caso, no seas condescendiente, no seas, bueno, no importa, lo vamos a tapar, eso ya va a cambiar. No, no va a cambiar. Si no vas a modificar una conducta, vas a volver a lo mismo. Vas a volver a lo mismo. Y peor todavía, porque ahora ya tenés el conocimiento de la verdad. Y cuando tenés el conocimiento de la verdad, la responsabilidad es mucho mayor. Así que es importante y está en tus manos modificar conductas pecaminosas, modificar conductas que no sirven, hábitos, tradiciones, costumbres, hasta gustos. A la hora de caminar en santidad, tenemos que aún gustos personales que nos llevan a ámbitos de pecado, tenemos que modificarlo. Porque es muy importante un texto que citamos estos días, que estamos de esta semana de panes sin levadura, hablamos de la santificación. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Y hay una demanda de parte del Señor. Así que la gracia del Señor es tan grande y es tan maravillosa que demanda un compromiso serio, constante, firme, claro en caminar en la santidad. Así que yo te desafío a que lo estudies, a que lo investigues, a que lo ores, si necesitas ayunar también por eso. Y estamos dispuestos a cualquier consulta, asesoramiento y a un acompañamiento para poder ayudarte en algunas instancias a poder cortar y modificar. Muchas veces cuando hablamos y pedimos consejos, otros hermanos de mayor experiencia espiritual nos pueden dar buenos consejos a la hora de modificar hábitos y costumbres. Así que es importante de poder tener, y siempre lo que la Biblia habla de edificar el temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. El acostumbrarnos a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el salmista, es una lámpara que nos alumbra, es una lámpara que nos alumbra para nuestro bien, Todo esto lo que nos pide la palabra de Dios es para nuestro bien. Y yo me gozo por lo que Dios estuvo haciendo estos días. Algunos me compartieron por privado algunas experiencias que tuvieron y algunas son experiencias muy fuertes que tuvieron en el Señor. Pero es un tiempo especial que Dios está obrando. No es que en otra época del año no tenemos que santificarnos. Tenemos que santificarnos los 365 días del año. Pero justamente en estos días, en esta celebración, estamos haciendo un hincapié especial. Y yo te cuento algo que me pasó a mí en la iglesia anterior que pastoreaba allí en Misiones. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a esa congregación, una congregación alemana, una iglesia de más de 60 años, donde muchísima gente grande, firme en la fe, yo veía la cara de estos colonos alemanes, la mayoría, yo dije, pero acá no vamos a hablar nada de ocultismo, nada de estas cosas, no, acá la gente tiene otra cultura. Pero cuando empezamos a hablar estos temas que estamos hablando esta semana, como te conté los otros días, hasta me encontré una curandera dentro de la iglesia, miembro de la iglesia, bautizada, y ella en su ignorancia me dijo, pastor, ayúdeme, yo no sabía que esto estaba mal.
Entonces, cuando nosotros hablamos y lo que estamos haciendo estos días, estamos insistiendo y lo hacemos en forma temática, de esa manera podemos ser mucho más efectivos a la hora de limpiar, de descacharrar nuestra vida. Así que esto es un tiempo excelente para poder limpiar y santificar nuestra vida. Así que quiero animarte a poder hacerlo, quiero animarte a poner toda de tu parte, a poner toda tu disposición. Y si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Queremos acompañarte. Como siempre decimos, para nosotros es una alegría, un gozo poder servirte. Así que quiero orar en esta hora, quiero orar para que el Espíritu Santo los ilumine como familia en este tiempo y podamos santificar la iglesia que está en tu casa, que es la iglesia Emanuel que está en tu casa. Así que quiero orar, por eso digo, cualquier relación o similitud con los pecados de los antepasados, téngalo en cuenta, sea prolijo a la hora de confesar. Confiese con nombre y apellido, sea específico, no generalice, nombre el pecado y diga, me arrepiento por este pecado, ya sea pecado de robo, pecado de mentira, o pecado de infidelidad, o pecado de ser violento. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Y dígalo en voz alta y pida que su familia ore junto y clamen a Dios para que el Señor limpie y corte toda herencia de maldición a los antepasados. Sus hijos que están con ustedes le van a dar nietos, le van a dar bisnietos. Y qué bueno que ellos puedan ver su ejemplo, ver que usted va al frente en este tema y confronta el pecado y demuestra un sincero deseo de ser santo, como dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. O sea que en toda instancia, cuando vas al deporte, cuando haces un comercio, cuando estás estudiando, aún cuando estás con tus pensamientos, sé santo. Quizás decir, nadie sabe lo que yo estoy pensando, pero yo te quiero decir, hay alguien que lo sabe, que es Dios. Y en toda vuestra manera de ser santos. Y cortar toda herencia de maldición, identificando el pecado. Y como dijimos, si necesita, pida consejo y ayuda y estamos para servirte. Yo te bendigo y declaro una bendición sobre tu familia, sobre la iglesia que está en tu casa. Y vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque fue abundante tu palabra en este tiempo. Porque la luz de tu palabra trae revelación, trae entendimiento espiritual y siempre tu propósito es para nuestro bien. Tus pensamientos siempre son para nuestro bien. Así que yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y declaro una familia, una iglesia bendecida en tu casa. Te quiero mucho, te mando un abrazo. Mañana damos el último video de esta serie en este año de Panes y Levadura. Nos vemos mañana.